Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos, bueno, pues en una emisión más de nuestro programa de Encuentro Libertario, donde buscamos entrevistar a grandes referentes del mundo de las ideas. Y bueno, qué maravillosa oportunidad se nos da, porque el doctor Luis Rubio, pues acaba de sacar un nuevo libro. Las publicaciones del doctor Rubio siempre son un punto de referencia. Ha habido algunos, como este que hablaba de la clase media, que han sido realmente hitos editoriales y de reflexión en México, todos sus trabajos pasados sobre la relación con Estados Unidos. Y bueno, pues él aceptó amablemente participar en nuestro programa. El doctor Rubio, bueno, es doctor en ciencia política, ha dirigido, ha presidido varios de los think tanks más importantes de México, es autor de una gran cantidad, más de 40 libros, editorialista regular, cada semana lo puede usted leer, como sabe, en el periódico Reforma. Y bueno, pues acaba de sacar este libro en sus marcas, México hacia 2024, que bueno, pues es básicamente una reflexión sobre qué va a pasar con México en el horizonte de las elecciones presidenciales del 2024. Don Luis, muchas gracias por haber aceptado. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted, don Luis, gracias por la generosidad de su tiempo y bueno, pues además contar con la brillantez de su reflexión. Y bueno, su libro empieza con una reflexión, me parece que bastante atrevida, don Luis, vamos a llamarla así, y que es que el electorado votó en el 2018 por rechazar terminantemente los gobiernos pasados, lo que se le conoce como el PRIAN, quizás se le podría agregar el PRIAN-PRD. Y bueno, pues entonces rechazó completamente esto. Esto explica el triunfo de López Obrador, pero también su creciente, no sé si creciente, perdón, su popularidad en estos momentos, pero esto no ha sido entendido precisamente por la oposición, que sigue pensando, a veces da esa impresión, de que su cometido es lograr regresar al México previo al 2018. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Es cierta esta lectura que la oposición parece que está buscando el hecho de votar en contra de López Obrador y a favor del México previo a 2018? ¿Qué nos puede decir usted precisamente de esta idea del electorado de rechazar lo que era previo a esta fecha? Bueno, mi lectura se compone básicamente de tres cosas. Uno es que el público, los votantes mexicanos mayoritariamente rechazaron lo que existía, pero no necesariamente aprobaron lo que proponía el presidente hoy en funciones, el presidente López Obrador. La propuesta del presidente López Obrador era razonable. Hay que atacar la pobreza, la desigualdad, la falta de crecimiento, por lo menos crecimiento generalizado para todos y la corrupción. La oposición, yo creo que sigue, como usted bien dice, sigue pasmada, sigue pensando que el pasado no tenía ningún problema, que el problema es el presidente López Obrador. Pero por otra parte, si vemos la manera como se ha comportado el electorado desde que tenemos un juego electoral limpio, indisputado, que es desde 97 en adelante, en casi todas las elecciones nacionales y estatales, el electorado ha rechazado a quien está en funciones. Es decir, no ha habido una disputa por algo mejor hacia adelante, sino más bien la gente no está contenta con lo que ha tenido. Hay algunos que no están contentos porque quieren más, hay otros que no están contentos porque no tienen suficiente. Pero el punto fundamental, podemos platicar de eso después, pero el punto fundamental es que mucha gente se siente tranquila porque las cosas no están peor, pero la realidad es que México está congelado en el tiempo y, como usted bien dice, la oposición no está proponiendo algo distinto. ¿Qué está jugando la oposición? Pues yo creo que es un juego peligroso y ese es el tema quizá más importante que tenemos que dilucidar
a la luz de lo que viene en 24. Así es, don Luis, y bueno, se acerca las definiciones, ya hay cada vez más exigencia de que los partidos definan quiénes pueden ser sus candidatos, abran el proceso, pero yo sigo viendo partidos sin esa voluntad. No ha habido una propuesta de cuál va a ser el mecanismo. Al parecer, todo va a ser una elección interna entre las familias que componen básicamente, bueno, el PAN, el PRI y quizás el PRD de manera marginal. En tal sentido, don Luis, usted propone en su libro pues una reflexión muy rica sobre todos los temas que México tiene que enfrentar y me parece que los partidos no están en esa sintonía o me equivoco, don Luis. No, claramente los partidos están pensando en ellos mismos y ahí hay una paradoja de las cosas que tenemos hoy en día en la mesa. Si el presidente López Obrador no fuese tan rijoso y tan propenso a descalificar y a destruir, eh, los partidos políticos tendrían que ser convocados a una verdadera reforma electoral, porque sí hay cosas en la ley electoral que deberían ser reformadas, que deberían ser modificadas. Una de las cosas que hacen que los partidos se comporten como usted está describiendo es precisamente que la ley los encumbra a tres partidos y les da fondos para permanecer y casi estar inmolestos independientemente de qué ocurre en el mundo. Es decir, contra lo que parecería la ley electoral del 96 no creó un ambiente más competitivo, creó una cancha pareja para que todo el mundo compita, pero lo que hizo fue encumbrar a tres partidos, al primero, segundo y tercer lugar, en un sistema de privilegios al que antes solamente tenía acceso el partido mayoritario, que era el PRI. Hoy en día en orden sería Morena, PAN y PRI, pero esos tres partidos son casi permanentes porque la capacidad de competir contra ellos es muy pequeña. Y eso le da un incentivo a liderazgos chiquitos como los que usted describe, a que no hagan nada, que con que tengan suficiente votación, que no sea mucha, les da suficientes fondos y ya con eso pueden seguir viviendo tranquilos. Entonces, eso hace que no tengan particular interés en competir por el poder y menos cuando ven que hay una figura tan dominante como la que es el presidente López Obrador. En segundo lugar, el presidente mismo ha hecho todo para que sea él quien sea el factotum de la elección. No va a estar en la boleta, pero él quiere ser contra el que compitan los demás. Y eso hace muy difícil competir, porque tiene todos los elementos a su alcance y a la mano. Y el tercer elemento es que si alguien sacara la cabeza en este momento para pretender ser un candidato y fuese creíble, hombre o mujer, el presidente lo destazaría en las mañaneras. Entonces, es un círculo vicioso complicado de romper. Si así sumamos los tres factores, los incentivos de los liderazgos de los partidos, más la manera como funciona el presidente López Obrador, más el riesgo de jugar en la cancha del presidente, pues la situación hace muy complicada una competencia abierta. Yo de todas maneras creo que vamos a tener una competencia mucho más cerrada de lo que pensamos, o de lo que parecería a primera vista. No tengo duda que si la elección fuese el próximo domingo, ganaría quien el presidente quisiera. No tengo ninguna duda, pero hay que entender tres cosas. Primera, en la medida en que va avanzando el ciclo político, que el ciclo empieza subiendo, llega a su punto máximo y va bajando, ya estamos en esa bajada. Mientras más va la bajada, menor control tiene el presidente. No quiere decir que no tenga poder, pero va perdiendo control. Parte de su activismo reciente yo creo que responde a eso. Es decir, no tiene todos los elementos en la mano para controlar lo que venga el año que viene. Número dos, no sabemos qué va a pasar con la economía americana, que es absolutamente fundamental porque las exportaciones son nuestro principal motor de crecimiento. Y tercero, yo no descartaría que hubiera dos candidatos de Morena o emanados de Morena. Y si eso fuese cierto, pues tendríamos una competencia muy real, independientemente de lo que pase en el PAN y en el PRI. Ahora bien, usted, claro, yo coincido con la mayoría de los temas que usted señala, precisamente sobre todo en lo que tiene que ver con una competencia todavía más cerrada de lo que aparenta las encuestas
Y estamos a un año precisamente de la Exactamente. elección y ya unos días de la elección tan importante que es la del Estado de México, pero que pase lo que pase, de todos modos, hay todavía un año para resarcir muchas de las cosas que allí pasen. Ahora bien, don Luis, usted señala que el presidente insiste en ser actor central de este proceso y en su libro trata precisamente como uno de los temas centrales el de las reglas del juego de nuestra economía. Y el presidente, bueno, acabamos de ver hace unos días lo que sucedió con Grupo México y su división ferrocarrilera. Él insiste en romper precisamente esas reglas de juego y parece que nos encaminamos, bueno, pues a una economía de mayor intervención, mayor estatismo y bueno, pues al final manejada autoritariamente. Y ese es creo que este es uno de los temas más importantes de la elección, el hecho de que parte del electorado está muy contento con un gobierno mandón y autoritario. Es así, don Luisa, es posible ir pensando en una elección en donde se diriman estas dos grandes vertientes, la de un gobierno de creciente centralización y autoritarismo y el de una economía más libre y más abierta. Toca usted dos temas muy diferentes y quisiera yo separarlos. El primer tema es cuál es la razón por la cual el presidente tiene una relativamente alta popularidad y por la cual goza de reconocimiento en el manejo de la economía. El segundo es en qué va a pasar con la economía a partir de la manera como se comporta o como ha tratado de regularla el presidente. Sobre lo primero, diría yo dos cosas. Una es que la popularidad del presidente es alta, pero no es la más alta de la historia comparada con cómo estaban Fox, Calderón y Zedillo a estas alturas del partido. Es menor de la que tenía Salinas a estas alturas, es mayor de la que tenía Peña a estas alturas. Entonces, no es algo inusitado y en comparación con todos esos presidentes, hay una diferencia enorme entre la popularidad que tiene el presidente respecto a su gobierno de lo que tenían aquellos. En los demás presidentes, la popularidad del gobierno y la de la persona era relativamente similar, más o menos un par de puntos. Aquí hay una diferencia de 30 puntos. Entonces, no es claro cuál es esta lógica, porque la gente no está contenta con la economía en general, pero sí está contenta con el presidente. ¿Qué va a pasar esto en términos electorales? Pues es una cosa que se probará el próximo año, no podemos saberlo antes. Pero además hay otro elemento aquí, y es que el país, en la economía del país no va a acabar mejor en 2024 de lo que estaba en 2018. Lo que pasa es que mucha gente reconoce al presidente después de la pandemia. Si quitamos la pandemia, la economía viene subiendo y eso es lo que la población le reconoce en este momento. Entonces ha gozado de suerte de que la pandemia le taponeó ahí un agujerote que tuvimos en el camino. Ahora, me parece que el tema más grave, el riesgo más grande hacia adelante que estamos corriendo al día de hoy, confío en que no haya nada mayor después, es que el gran éxito de las últimas 4 décadas fue que se logró que existieran reglas generales y que todo mundo pudiera apegarse a ellas en materia económica. Entonces, alguien podía venir e invertir con una visión de 20 o 30 años y no había riesgo de que las cosas cambiaran. Ahora, en este sexenio, todo se ha hecho con arreglos particulares de corto plazo. Hemos visto que había reglas generales para energía y, sin embargo, el presidente ha estado negociando empresa por empresa para que vendan o se mantengan o se vayan sobre todo los generadores de electricidad. Hemos visto lo mismo con los gasoductos. Estamos viendo lo mismo con la vía férrea del transísmico del Grupo México, como usted mencionaba. Es decir, hemos regresado a la época en la que todo eran favores del gobierno y el que da favores los puede quitar. Y eso es lo que me parece que es el mayor riesgo, la mayor pérdida que podríamos llegar a tener si las cosas siguen como van, porque de haber tenido una economía con predictibilidad, con certidumbre respecto a las reglas del juego, ahora estamos en el aire, no sabemos
cómo podría evolucionar la cosa. En su libro también, como señalaba hace un momento, bueno, hace un repaso a todos los temas que son importantes y que los ciudadanos debieran de considerar, los partidos políticos que son los primeros obligados en los diversos temas de la agenda nacional. Y hay uno que me parece muy, muy importante, que es el tema de la relación con Estados Unidos. Usted señala en su libro, en sus marcas México hacia 2024, editado por Editorial Grijalbo, que básicamente los mexicanos no hemos logrado, primero, ni tejer una estrategia en la relación con Estados Unidos, y segundo, que no hemos podido resolver nuestro dilema emocional sobre si verlos como un problema, una amenaza o una oportunidad. ¿Cómo ve usted de aquí al 2024 esta relación y sobre todo, bueno, considerando la elección casi simultánea en Estados Unidos? Esto de la elección casi simultánea tiene características peculiares, salvo que los dos candidatos acaben siendo Biden y Trump. La elección mexicana va a coincidir con las primarias americanas y eso podría imprimirle un enorme sesgo, un enorme ruido a la elección mexicana, porque México sería protagonista en dos temas importantes de esa elección. Uno es el tema migratorio y el otro es el tema de drogas. Son dos de los temas más álgidos y más disputados, más complejos que hay en la política americana estos días. Entonces, ese es un tema que nos va a complicar todo. Pero de por sí la relación es complicada por razones obvias, porque somos dos países muy distintos, con distintos niveles de desarrollo y con objetivos diferentes. Y por otra parte, estamos pegados y no hay manera de separarse. Para México, la decisión del entonces presidente Salinas de buscar a Estados Unidos como solución o como un mecanismo para resolver problemas dentro de México implicó un riesgo grande, una decisión extraordinariamente audaz, porque rompía con décadas en las cuales se había visto a Estados Unidos como la causa de nuestros problemas. Y yo creo que en general la población mexicana ha resuelto el problema muy sencillo. Si uno ve a dónde van los migrantes, ninguno se va a España o a Japón o a Cuba, todos se van a Estados Unidos. Y eso es simplemente porque Estados Unidos es un país que ofrece enormes oportunidades y es un país que es tremendamente importante hoy en día porque lo que mantiene vivo a nuestra economía son las exportaciones y estas en su mayoría van a Estados Unidos. Entonces, estamos no nada más pegados geográficamente, sino tenemos totalmente estructurada nuestra principal área económica con los americanos. Lo que no hemos resuelto son problemas que tienen que ver con el resto del país, temas que son nuestros, como son de justicia, como son de seguridad, como son de infraestructura, de educación, de salud. Esos temas no los hemos resuelto y ninguno tiene que ver con Estados Unidos. Yo creo que, como digo, el tema con Estados Unidos está resuelto, pero la complejidad inherente a una vecindad como esta, pues es imposible de separar. Muy pocos países se pelean por cosas que van desde drenajes hasta mercancía legítima, de ahí a drogas, de ahí a cruces de personas, una parte legítima, una parte ilegal. Es decir, tenemos una cantidad de problemas diversos que compartimos simplemente por la geografía y por la vecindad, y otro de oportunidades. Lamentablemente en este gobierno hemos vuelto, por lo menos en términos retóricos, a los años 70, en los que exacerbar los asuntos de diferencias son los que se mantienen viva la narrativa gubernamental, la narrativa presidencial, pero yo no creo que ese sea el tema que la mayor parte de la población le preocupe. La gente sigue pues mudándose cuando puede, sigue viajando cuando puede y sigue comerciando con ellos cuando puede. Usted insiste en que la economía mexicana, y es cierto, depende en estos momentos, y me parece que crecientemente, de la economía norteamericana por muchos sentidos, remesas, exportaciones, turismo, etcétera. Y eso me lleva a plantearle esta pregunta, don Luis. ¿México está condenado a el capitalismo? Es decir, tiene la obligación de crear un ecosistema capitalista en vista de que esto es lo que le ha dado
las mayores oportunidades en su historia, porque ya me imagino qué sería ahorita la economía mexicana si hubiéramos continuado con el esquema previo al Tratado de Libre Comercio. Yo creo que ahorita seríamos un país igual de pobre como cualquier país centroamericano, excepto por esta vecindad que ofrece tantas oportunidades. Entonces, ¿usted cree que hay esa condena más allá de una elección libremente asumida? Bueno, yo creo que esa es una manera de verlo. Yo lo vería exactamente al revés. Yo creo que uno tiene derecho a suicidarse si quiere. Me parece que hemos optado por el capitalismo no por Estados Unidos, sino porque es el mejor medio que ha encontrado el hombre para producir, para generar riqueza, para generar empleos, para generar ingresos. Eso es lo que caracteriza hoy en día al 99% de la población del mundo. Hay un par de países en el mundo, como Corea del Norte, que se han abstraído de esta línea, pero ni Cuba está jugando eso. Cuba ha desarrollado incluso mecanismos de mercado con limitaciones y demás, pero todo el mundo va en eso. Todo el mundo compite por los mercados, compite por la inversión, compite por las oportunidades de que ahí se produzcan bienes, servicios y demás. Algunos lo hacen con enorme cuidado y escogen qué quisieran para darle mayor valor agregado en su sociedad. Otros dejan que sea estricta, absolutamente las fuerzas del mercado las que decidan, pero todos los países están en la misma lógica, cada uno con sus varianzas, con sus variedades, porque no es lo mismo el capitalismo americano que el de Singapur, que el francés, pero todos estamos en esa misma línea. Sería absurdo tratar de separarlo, y además, si vemos cómo es el mexicano, que siempre está buscando vender algo, siempre está buscando una oportunidad de los mil usos, etcétera, todas esas cosas nos pintan como un país que realmente es parte de un sistema capitalista. Lo que no hemos hecho bien es crear regulaciones para hacerlo mucho más eficiente, mucho más efectivo, para que, si vemos, los mexicanos somos, en términos de número de horas trabajadas, de los que más trabajamos en el mundo, pero no somos los más productivos del mundo. Sería muy útil hacer mejor las cosas para que fuéramos más productivos y pudiéramos disfrutar más la vida. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista. Yo tengo dos preguntas finales, don Luis. La primera tiene que ver con la relación de este gobierno con estos regímenes tan raros de Sudamérica, del Caribe. ¿Hacia dónde vamos, don Luis, en esta relación? ¿Qué le aportan estos países a México? Hoy leo a mucha gente que habla de una creciente radicalización del gobierno, incluso fomentada por los propios militares mexicanos. ¿A dónde vamos en esta relación tan cada vez más tóxica con países como Cuba, Venezuela y los que resulten? Bueno, yo creo que hay dos maneras de verlo. Una es las relaciones estructurales que todos los países tienen por razones geopolíticas, por razones comerciales. Tenemos relaciones mucho más estrechas, mucho más fuertes aparte de Estados Unidos y Canadá, con Centroamérica y con algunas naciones del Caribe, porque ese es el ámbito de influencia en el que México se maneja de manera natural. No hemos explotado eso de manera integral, no hemos buscado construir mucho mayor presencia como la que Brasil ha intentado en los países que están alrededor suyo, pero ese es el ámbito, el área de oportunidad que México podría desarrollar mucho más, y ya de por sí ya hay una relación muy grande de comercio sobre todo. Cuba y Venezuela son países que tienen largas historias con México. Este gobierno ha optado por tratar de profundizarlas, pero fuera de unas cuantas cosas que son quizá criticables porque no son transparentes, como si lo de Segalmex tuvo que ver con Venezuela o no tuvo que ver, o cosas por el estilo. Fuera de esas cosas, la relación comercial es muy pequeña y la relación política no va muy lejos, porque no le ayuda mucho a México. Por más que el gobierno actual ha tratado de darle oxígeno a estas relaciones, pues no hay mucha estructura que las sostenga. No tenemos relaciones comerciales grandes, con las dos comerciamos, pero no tenemos relaciones comerciales profundas, y no son los países que nos van a dar vida.
Yo creo que como en la época priista, porque finalmente estamos en un gobierno de estilo absolutamente priista, vamos a ver que el próximo gobierno se va a dar cuenta de que no tiene ninguna alternativa más que corregir el rumbo en cosas fundamentales, y una de esas va a tener que ser la relación con el sur y con el norte. Ahora bien, mi última pregunta tiene que ver, bueno, con el tema capital y uno de los temas en los cuales usted es especialista, que es precisamente el de la pobreza. La incapacidad que está teniendo México, no solamente en este gobierno no creó la pobreza, para poder responder a esta demanda insatisfecha y sobre todo al creciente achicamiento y tanto económico como de expectativas de la clase media. ¿Qué hacer, don Luis? Con vistas hacia el 24, que de nuestros candidatos, nuestros partidos, ¿qué tienen que hacer para poder responder a esta asignatura pendiente en nuestro desarrollo? Bueno, el presidente tiene absoluta razón en su planteamiento de que el país tiene una serie de desigualdades muy profundas que generan enorme pobreza. Si comparamos a los dos estados más exitosos de los últimos décadas, que son Aguascalientes y Querétaro, los comparamos con Oaxaca y Chiapas, es evidente que las diferencias son abismales. Mientras que Aguascalientes ha crecido a más de 7% en promedio por más de 40 años, y eso ha multiplicado por 6 o por 7 el tamaño de su economía, lugares como Chiapas y Oaxaca se han quedado prácticamente inertes, sin crecimientos significativos. La pregunta es ¿por qué? Hay una respuesta objetiva, estructural, que es que la infraestructura que hay en esos lugares es mucho mejor. Hay electricidad, hay acceso a gas, hay condiciones, hay carreteras y demás que llevan fácilmente a comunicarse con el resto del país y del mundo. En el caso de Oaxaca y Chiapas hay oportunidades muy grandes, no necesariamente industriales, pero que no se explotan, en parte porque hay un montón de cacicazgos en esas regiones que hacen imposible que se desarrollen, porque rechazan las inversiones, porque prefieren que haya pobreza a que haya oportunidades de desarrollo. Lo mismo que decía yo antes de los partidos de oposición, lo mismo ocurre en Oaxaca y en Chiapas. Hay un montón de cacicazgos que prefieren control de 1 metro cuadrado que tener acceso a riqueza muy grande. Ese es el tipo de cosas que yo creo que un presidente como nuestro presidente de hoy, el López Obrador, hubiera podido enfrentar, porque no tenía compromisos, porque no tenía una dependencia de ese tipo de cacicazgos, y en vez de romperlos, en vez de provocar de detonar un crecimiento y desarrollo en esos lugares, lo que ha hecho es acercarse, encumbrarse con ellos y con ello hacer hacer permanente esa pobreza tan enorme que hay, sobre todo en esas regiones. Una de las cosas que esas regiones podrían producir, según algunos expertos que he leído, es en frutas y verduras que podrían venderse en la costa este de Estados Unidos. Tenemos una gran presencia en la costa oeste, pero no en la costa este. Y lo que se requeriría serían vías de comunicación para salir hacia el Caribe o hacia el Golfo de México y de ahí poder embarcarlas. Y sin embargo, llevamos muchos años y nadie ha construido esas carreteras. Entonces, ahí hay un tema político que tiene que ser resuelto para ir enfocándose hacia la pobreza. Pero más importante es el tema educativo. La educación en México es patética. Mucha gente pobre está contenta de que sus hijos tienen más años de educación que lo que ellos tuvieron, pero eso no es suficiente. Si vemos lo que han hecho en Corea, en Francia, en Finlandia y en todo Asia en general, ha sido la educación el factor que transformó esos países, y ese es el factor que aquí mantiene sometida a la población. Pues muchas gracias, don Luis. Bueno, y yo no quiero quedarme con la tentación de una última pregunta, don Luis. Y es esta, su libro básicamente, bueno, pues es una reflexión sobre lo que tenemos que hacer los mexicanos, los partidos, los candidatos, los posibles candidatos, tanto a presidente como al Congreso, pues para poder generar una sociedad de bienestar, de desarrollo, abierta, competitiva, en sintonía con el mundo. Entonces, no Libre. sé, libre, una sociedad libre, crecientemente libre. Y obviamente, bueno, pues en esto no se concentra mucho en lo que tiene que hacer Morena y sus candidatos. Pero bueno, hay una discusión muy interesante en curso. Usted ha sido de alguna manera partícipe de ella, y es que de verdad no se podía saber lo que López Obrador iba a hacer.
Sobre todo lo digo por los candidatos, los dos principales candidatos, Adán Augusto Hernández y Claudia Sheinbaum. ¿Usted cree que puede haber la posibilidad de una sorpresa y que sean algo distinto, o simple y sencillamente desde ahorita ya podríamos saber que van a ser clones tanto de campaña, y si ganan, posibles clones de López Obrador? ¿Qué piensa usted? Yo le daría dos respuestas distintas. La primera es que no hay en nuestra historia ni una sola instancia en que haya clones, a pesar de que todos los presidentes habían querido tener clones como sucesores. Todos los presidentes han creído que pueden nominar a alguien que va a seguir al pie de la letra lo que ellos querían, cuando no además controlar al sucesor. Ninguno ha podido hacerlo, no ha funcionado en ningún caso. El mismo creador de ese sistema, Plutarco Elías Calles, duró unos cuantos años y fue tumbado, fue exiliado, y dejó de ser el que controlaba la política nacional. Yo no creo que eso pueda funcionar. Por eso me refería yo a que el próximo presidente, hombre o mujer de cualquier partido, va a ser una persona que va a tener que corregir el rumbo, porque se va a encontrar con finanzas públicas desastrosas, porque se va a encontrar con un presupuesto que es inmanejable, porque está todo sesgado hacia las transferencias en efectivo, que no se pueden cancelar porque eso afectaría a una cantidad enorme de gente. Se pueden modificar, pero no se pueden cancelar. Entonces va a haber que hacer una serie de reformas y arreglos y negociaciones. Y además ninguno de ellos tiene la presencia, la historia, la trascendencia en la política de México como la que tiene el presidente, como la que tenía antes de ser presidente, el hoy presidente López Obrador. La otra respuesta es que yo no descartaría, como dije antes, una contienda con más de un individuo, no de la oposición, uno de ellos, sino de hoy Morena. Es decir, que hubiera un desprendimiento porque no sale. Específicamente que pudiera haber, por ejemplo, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard compitiendo. Yo no creo que eso sea imposible. Entonces, ese es un tema de un cálculo de la persona, del presidente, que va a hacer, en qué es lo que prefiere, qué es lo que quiere, y eso es algo en lo que finalmente es un tema de magia más que de otra cosa. Pero la otra es qué hacen las demás personas en la oposición y en la oposición dentro de Morena, que todavía está por dilucidarse, y eso podría cambiar la historia de México. Bueno, pues yo le agradezco mucho su generosidad, su buena disposición. Don Luis, yo no sé si usted como último mensaje quiera decir, bueno, en qué está trabajando, o algo que a lo mejor yo no le pregunté por mis limitaciones. Bueno, digamos que un último mensaje, don Luis. Bueno, yo le agradezco muchísimo, don Víctor Hugo. Esta es una gran oportunidad. A mí me parece que México está ante una de las grandes tesituras de su historia, pero hemos salido de muchas más en el pasado y vamos a salir de esta. Yo no creo que estemos condenados por espíritu divino a quedarnos atorados. Al revés, creo que México va a ser un país que puede salir adelante y va a requerir negociaciones, y eso va a ser oportunidades para la ciudadanía, si la ciudadanía está dispuesta a cobrar forma y a tomar su papel como el actor fundamental en esta sociedad, como debería serlo en todas las sociedades democráticas. Pues muchas gracias, don Luis. Yo solamente, bueno, insistiría al público, a la gente de México Libertario, y quienes además, bueno, se sientan atraídos de manera muy, muy importante por la personalidad y las reflexiones de don Luis, que bueno, está el libro en sus marcas, México hacia 2024, editado hace apenas, acaba de salir por Editorial Grijalvo. Me parece que es una reflexión muy atingente, muy oportuna sobre los retos que va a enfrentar México en los próximos meses, y que debe de ser una lectura obligada para partidos y para todos aquellos que se sientan interesados en lo que va a pasar en este país en fechas próximas. Yo le agradezco mucho, don Luis, a nombre de México Libertario, bueno, su extraordinaria reflexión que aquí nos acaba de hacer. Muchas gracias a usted y muchas gracias al público que nos sigue, invitándolos, bueno, pues a las actividades que realiza México Libertario, y sigan a don Luis, por favor, en sus redes sociales, sobre todo Twitter, que es un muy activo participante. Todos los días, casi de manera ininterrumpida, nos hace el favor de recomendar extraordinarias lecturas. Muchas gracias, don Luis. Gracias a usted, mucho gusto.